Después de pasar 4 años en la sabana africana, regresé a casa. Me encontré con Jabulani en una tienda de dumplings de sopa, y no me sorprendió. Lo único en lo que habíamos estado de acuerdo desde la infancia eran los dumplings de sopa de swan. Caminó rápidamente hacia mí, me evaluó con la mirada y luego, por alguna razón, dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Finalmente cansada de la vida salvaje? Ven a comer conmigo, y luego te llevo de regreso. Sacudí la cabeza. No era necesario, tenía planes con amigos. Sin embargo, Jabulani sonrió, algo raro en él. Parece que pasar por algunas dificultades fue una buena elección. Estás mucho más tranquila ahora. Ya no eres tan molesta al hablar. Ahora que has vuelto, no te vayas corriendo otra vez. Todavía no respondí. Frunció el ceño, con una expresión de desagrado. Sidra, ¿por qué no hablas? Me resultó algo divertido, este Jabulani, que antes se quejaba de lo ruidosa que era, ahora preguntándome por qué no decía nada. Bueno, la razón era simple. Me había convertido exactamente en lo que él quería que fuera, una muda. En ese momento, una amiga que acababa de entrar a la tienda lo escuchó y empujó a Jabulani con enojo. Estás loca, buscando problemas. A los ojos de Kailey, pedirle a una muda que hablara era nada menos que buscar problemas. Jabulani retrocedió un poco, y su mano rozó la sopa de un cliente, que de inmediato se derramó, dejando una quemadura roja y evidente en su mano. Presionó los labios, y supe que era señal de que estaba a punto de enojarse. Empujé a Kailey hacia atrás y revisé la lesión de Jabulani. Era bastante seria. Lo siento, ella no lo hizo a propósito. Escribí rápidamente en mi teléfono y lo levanté para que Jabulani lo viera. Me disculpo en su nombre. Por favor, no le guardes rencor. Ya no era la orgullosa heredera de la familia Sidra, así que no me importaba bajar la cabeza cuando era necesario. El asistente de Jabulani vio la escena y corrió a llevarlo al hospital. Pero Jabulani no se movió. Se quedó quieto, mirándome. Sidra, habla. Si vas a disculparte, dilo en voz alta. 4 años en África te hicieron olvidar cómo ser educada. Kailey, que se había arrepentido de su impulsividad, escuchó sus palabras y su temperamento se encendió de nuevo. Dio un paso adelante y me bloqueó. Cada quien es responsable de sus propios actos. Yo cubriré los gastos médicos y la ropa. ¿Cuál es tu problema con Sidra? Jabulani frunció el ceño. Déjala decir algo. ¿Cómo es eso difícil para ella? ¿Acaso no es eso lo que le gusta hacer? Los ojos de Kailey se abrieron como si estuviera a punto de estallar. Inmediatamente le cubrí la boca, señalándole con gestos de mano. Él es alguien que conocía del pasado. No sabía que ya no podía hablar. Kailey guardó silencio un momento tras leerlo, luego se apartó a regañadientes. Jabulani sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Ya que no estamos juntos, las reglas que te puse ya no son necesarias. Si quieres decir algo, dilo. No hace falta pensarlo 100 veces. Bajé la mirada y forcé una sonrisa. Él pensaba que todavía seguía esa ridícula regla, la de poder decir solo una frase cada hora. Esa regla había llevado a mi silencio. No era su culpa que confiara tanto, después de todo, yo había atesorado cada oportunidad de hablar con él como si mi vida dependiera de ello. Lo amaba. Cada día había innumerables cosas que quería compartir con él. Pero siempre debía elegir la más importante, con cuidado, antes de atreverme a hablar. Ahora, esas largas cadenas que me ataban fueron quitadas por él. Pero solo tenía silencio para ofrecer a cambio. No es que elija permanecer en silencio, he estado mudo durante 4 años. Ahora que lo he explicado, ¿puedo irme? Jabulani miró la pantalla de mi teléfono largo rato antes de finalmente apartar la mirada. Cuando habló de nuevo, su voz estaba inexplicablemente ronca. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué perdiste la voz? Tú, de entre todos, que amas hablar tonterías, ¿cómo perdiste la voz? Por primera vez, Jabulani, que prefería la comunicación eficiente, hizo 2 preguntas.
Pero su inquietud era imposible de entender. ¿No debería estar satisfecho? Finalmente me había convertido en alguien que ya no lo molestaba. Frente a sus preguntas repetidas, negué con la cabeza, sin querer explicar más. No quería reabrir viejas heridas. Cuando me giré para caminar hacia Kailey, Jabulani no me persiguió. Pero si llamó mi nombre, con un matiz de amargura en la voz, si no lo dices, lo averiguaré. Me detuve un momento al escuchar esas palabras, luego suspiré y seguí caminando. Déjalo. Incluso si lo descubre, ¿qué cambiaría? Ya no lo amaba. Tampoco lo odiaba. De camino de regreso a la tienda después de cenar con Kailey, pasé por el jardín de infancia al que solía asistir. Recordé cómo cada día después de clases, Jabulani me tomaba de la mano y me sacaba por la puerta de la escuela. Me sentaba en el pequeño borde de piedra junto a la puerta, y luego él corría a la tienda de conveniencia a comprarme algodón de azúcar. Más tarde, al crecer, se convirtió en el genio admirado por todos en el campus. Le gustaba cada vez más la paz y el silencio, se quejaba de que yo era demasiado ruidosa, demasiado molesta, pero nunca soltó mi mano frente a nadie. En ese entonces, pensé que me tomaría de la mano así para siempre. Hasta la graduación, cuando se unió al grupo familiar de Jabulani. Entre sus ocupaciones, ya no podía tolerar mi deseo abrumador de compartir. La mayoría de las veces, ni siquiera podía decir un ok superficial. Impaciente, me impuso una regla: estoy ocupado. No tengo tiempo para escuchar todas estas tonterías. De ahora en adelante, solo puedes decir una frase por hora cuando hables conmigo. Al ver el cansancio en su rostro, me dije, está demasiado agotado. El trabajo es demasiado estresante. No debo añadirle más carga. Desde ese día, seguí estrictamente esta regla. Cada frase que le enviaba era cuidadosamente pensada. Pero en realidad, la mayoría de lo que quería decir era solo para comprobar su horario regular de sueño. Me decía a mí misma que estaba bien, ya que era igual de impaciente con los demás. Pero, lamentablemente, el año en que me gradué, mi autocompasión finalmente no tuvo donde aterrizar. Ese año, la familia Sidra encontró a su hija perdida, Bader. Aunque mis padres biológicos eran trabajadores amables que nunca le habían hecho daño a Bader, ella afirmó casualmente que yo la había intimidado, y mis padres adoptivos se distanciaron de inmediato de mí, la falsa, y me expulsaron de la familia Sidra. En una sola noche, caí del cielo. La actitud de Jabulani se convirtió en el único salvavidas que tenía. Me llamó por primera vez en años. He comprado el anillo de compromiso. Ven a recogerlo esta noche. Akio te llamará pronto. Escoge una casa en la que quieras vivir y te enviaré dinero para tus gastos. No te preocupes. Nada cambiará. Aunque deliberadamente omitió la parte de la propuesta, todavía estaba tan conmovida que casi lloré. Cuando estaba en mi punto más bajo, no me abandonó. No usé el dinero que me dio. En su lugar, alquilé un pequeño apartamento, y mi trabajo pagaba lo suficiente para vivir como una persona común. Esperaba que la vida mejorara y soñaba con llegar a ser la novia de Jabulani algún día. Pero pronto, me di cuenta de algo. Jabulani era diferente con Bader. Cuando mis padres adoptivos me pedían cuidar de Bader, él a menudo la llevaba a la oficina para aprender. Incluso si Bader fingía ser tímida, Jabulani nunca mostraba impaciencia. Incluso cuando sus preguntas eran tan simples que se podían responder con una búsqueda rápida en el teléfono, Jabulani explicaba todo personalmente con cuidado. Incluso al verme en la puerta, su actitud hacia ella seguía siendo tan afectuosa como si yo fuera la extraña. Me pregunto cuán pesada era la compasión en sus ojos, probablemente ni él lo sabía. Me quedé en la puerta, bajando repetidamente la mano que estaba a punto de golpear. Resulta que no le disgustaba que todos hablaran tonterías. Solo que la excepción no era yo. Después de que casi tomó a Bader en sus brazos para una lección, tuve mi primera discusión con él. No había culpa en los ojos de Jabulani, e incluso me regañó: Bader no sabe nada. Si no hubieras tomado todos los recursos que le pertenecían, ¿cómo sería así?
Tiene miedo de ser menospreciada y está demasiado asustada para preguntar una sola cosa más. Si no la guío así, ¿qué puede hacer? Mi amargura y resentimiento se convirtieron en un pesado sentimiento de culpa. Sí, fue mi culpa. Así que no pude decir nada. Solo podía aferrarme al contrato de matrimonio que Jabulani me dio como si fuera un favor, amándolo de manera humilde. Pero nuestra relación se rompió por completo poco después. El candelabro del viejo apartamento que alquilaba cayó sin advertencia mientras comía. Antes de que pudiera reaccionar, el pesado marco me golpeó, tirándome al suelo. El olor a óxido llenó el aire, y el dolor intenso y el mareo me paralizaron. Acostada entre los escombros rotos, mi instinto de supervivencia me hizo usar todas mis fuerzas para alcanzar el teléfono en el sofá. El primer y único pensamiento fue llamar a mi contacto de emergencia, Jabulani. Quería que llamara a una ambulancia, pero para entonces estaba demasiado mareada para hablar claramente sobre mi ubicación. Pasó mucho tiempo antes de que contestaran el teléfono. Pero fue la voz suave de Bader la que respondió. Hola. El dolor intenso y mi conciencia desvaneciéndose hacían imposible pensar por qué ella era quien contestaba. Usé mi último aliento para pedir ayuda, la luz me cayó encima. 120. ¿Qué dices, hermana? Al otro lado, podía escuchar su conversación. Era la voz impaciente de Jabulani. ¿Qué le pasa ahora? La voz de Bader estaba llena de inocente vacilación, no entendí eso. Ella habló, ¿verdad? Entonces cuelga. Solo recibe una frase por hora. La llamada terminó. En ese momento, el dolor insoportable en mi cabeza no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Perdí el conocimiento por completo. Después, recibí esa llamada que casi me cuesta la vida. Entonces, elegí ir al centro de rescate de vida silvestre en África. Allí era maravilloso, sin invierno, y nadie se molestaba por mi ruido. Pero envejecido, y ya no puedo hablar. Cuando Jabulani me encontró en el hospital de mascotas, acababa de esterilizar a un gato naranja. Su voz sonaba ronca. Sidra, me enteré de lo que pasó hace 3 años. Bajé la cabeza para quitarme los guantes y lavarme las manos, sin responder. Sonaba frustrado, no sabía que estabas herida. Fue Bader quien contestó el teléfono. Si lo hubiera sabido, te habría llevado directamente al hospital e incluso encontrado un psicólogo para ayudarte. Si no te hubieras ido sin decir una palabra, te habría llevado a París a ver a los mejores médicos y psicólogos del cerebro. Todavía lo ignoré, solo frotándome las manos con fuerza, como intentando quitar las manchas de sangre que no podían limpiarse ese año. El tono de Jabulani gradualmente volvió a su calma habitual. Ya contacté a un experto para el tratamiento de afasia psicosomática. Tengo una mansión adecuada para descansar, un gran entorno, instalaciones completas. Sidra, escúchame, vamos a tratar tu enfermedad, ¿de acuerdo? Escúchame. Esas 2 palabras fueron como una llave, abriendo instantáneamente la puerta de mis recuerdos sellados. Desde pequeña, él siempre había sido así. Me encontraba demasiado molesta, ruidosa, y establecía reglas estrictas, pero cuando necesitaba ayuda, era el primero en encargarse de todo. Por eso, cuando estuve al borde de la muerte, lo llamé, viéndolo como mi único salvavidas. Pero fui demasiado tonta. Había olvidado que para entonces, él ya tenía a Bader a su lado. Ya no era mi héroe. Respiré hondo, reprimiendo la amargura que surgía en mi corazón, y escribí de nuevo, no voy. Él claramente no esperaba que lo rechazara tan directamente, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Continué escribiendo, Jabulani, no perdí la voz por la lesión. Al menos, no por completo. Has olvidado lo que me hiciste después de mi cirugía. Después de que Jabulani colgara el teléfono, aún seguí con la cirugía. Al despertar de la anestesia, descubrí que no podía emitir ningún sonido. Jabulani me llamó por vídeo. Me dijo que sus padres lo estaban obligando a casarse con la heredera de la verdadera familia Sidra. Me dijo que no soportaba ver a Bader llorar por él todos los días. Ella debería haberlo tenido todo desde la infancia,
identidad, amor, una vida privilegiada, pero tú, por error, lo ocupaste todo durante 22 años. Como aún no estamos casados oficialmente. Sidra, ¿le devolverás el compromiso, por favor? Después de todo, el bebé que estaba en mi custodia y con el compromiso establecido era de ella, no tuyo. Cuando escuché la última frase, derramé lágrimas en silencio. El analgésico que acababa de tomar parecía no tener efecto. El dolor era tan intenso que quería gritar y llorar. Sabía que Jabulani ya era capaz de valerse por sí mismo, nadie podía obligarlo. Él, por sí mismo, eligió comprometerse. Después de la traición de todo el mundo, comenzó a resentir que yo fuera una impostora. Todas las veces que nuestros dedos se entrelazaron durante 22 años fueron borradas. Al otro lado del teléfono, Jabulani, al no recibir respuesta, preguntó confundido, «Sidra, ¿por qué no dices nada?» Como muda, no podía decir nada. Solo colgué el teléfono en silencio. En el momento en que colgué, me envió un mensaje. Dijo que a Bader realmente le gustaba el vestido de novia que diseñé para mí misma y esperaba que se lo diera. Ese era mi diseño para mí. No usé dinero de la familia Sidra, ¿por qué debería dárselo a ella? Temblé mientras escribía ese mensaje. En cuanto a Bader, Jabulani siempre respondía rápidamente. Si no hubieras tomado su identidad como heredera, no habría tenido la oportunidad de aprender diseño de moda de un maestro. Me reí hasta llorar. ¿Por qué no me dejó devolverle mi vida también a Bader? Está bien, se lo enviaré. Pedí a un amigo que llevara el vestido de novia al hospital. Yo misma tomé las tijeras y, una por una, corté el satén blanco que había cargado toda mi juventud, amor y fantasías en pedazos. Luego, los empaqueté en una caja y los envié a Jabulani. En este punto de la memoria, el rostro de Jabulani se puso pálido. Lo siento, Sidra. Su mano, colgando a un lado, se tensó ligeramente y sus ojos estaban enrojecidos. Lo siento. Cuando vi a Bader, me sentí culpable. Ella debería haber sido consentida por mí. También siento que es mi deber compensarla por el papel que debería haber sido mío como su esposo. Se presionó la frente con dolor, reflexionando, pero estaba equivocado. El matrimonio no es cuestión de compensación. Bader no es la adecuada para mí. Después de casarnos, realmente me di cuenta de qué tipo de persona es. La gente debería estar con alguien que esté en la misma sintonía. Cuando dijo la última frase, su mirada se posó directamente en mí. No presté atención a su mirada inexplicable, pero asentí pensativamente. Alguien en la misma sintonía. Pensé en mi esposo, Memo. Un parlanchín que podía hablar con un perro toda la tarde. Hablaba sin cesar, y aunque yo era muda, nunca nos quedábamos sin cosas de qué hablar. Con él, me sentí completamente aceptada y valorada. El amor, resulta, no es solo palabras dulces. También es escuchar los interminables parloteos del otro todos los días. Pensando en Mehmood, no pude evitar sonreír. La mirada sombría de Jabulani parpadeó de repente, y su tono se volvió urgente, lleno de expectativa. Sidra, si ese es el caso, tal vez podamos. La puerta de la clínica se abrió de golpe con un fuerte estruendo, y Mehmood irrumpió, sosteniendo un husky adulto cubierto de barro, con la lengua fuera de la emoción. Esposa, mira lo que encontré, un gran tesoro. Las palabras incompletas de Jabulani se cortaron. Su rostro se oscureció, y repitió, cada palabra pesada, esposa. Mehmood, completamente confundido, asintió. Sidra es mi esposa. Eres el nuevo cliente, ¿verdad? Este es un negocio familiar. Sin pensarlo, Mehmood se agachó para ponerle la correa al perro. Esposa, mira a este perro tonto. Además de tener hambre, ¿tiene algún otro problema? Iré a cambiarme, me has dejado todo embarrado. Antes de que Mehmood pudiera terminar de asegurar al perro, la voz de Jabulani, fría y amenazante, interrumpió. Sidra, así te humillas, saliendo con alguien tan ordinario. La sonrisa de Mehmood desapareció instantáneamente, y se puso de pie, mirando furioso a Jabulani. ¿Quién te crees que eres,
comentando tan groseramente sobre otros? Jabulani ignoró por completo la presencia de Mehmod, su mirada fija en mi rostro. Verifiqué, y el representante legal de esta tienda es un hombre, debe ser él, ¿verdad? ¿Quieres abrir un hospital de mascotas? Puedo abrir 10 para ti. Pero ahora, rompe con él, este tipo no merece estar a tu lado. El rostro de Mehmod se puso rojo brillante de furia. Señaló la puerta, gritando a Jabulani, así que eres el famoso CEO Jabulani, tal como dicen los rumores, no tienes vergüenza. Estás robando la chica de otro y actuando todo justo. Soy invisible para ti, fuera. Escribí rápidamente en mi teléfono y lo levanté para que Jabulani lo viera, ya que investigaste sobre el negocio, ¿por qué no revisaste también mi estado civil? La expresión de Jabulani cambió al instante. ¿Estado civil? Mehmod orgullosamente rodeó mis hombros con su brazo, presumiendo, ¿crees que una esposa es algo que solo puedes llamar? Sidra y yo nos casamos hace 3 años. Somos pareja legal, ¿entendido? Jabulani dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Estás casada? ¿Por qué la familia Sidra no lo sabe? ¿Por qué no me lo dijiste? Aunque me odies, no deberías haberte casado con alguien por capricho y enojada. Mehmod respondió de inmediato, hiciste que mi esposa perdiera la voz y pensaste que se casaría contigo solo para desafiarme. ¿Crees que el espejo también está roto? Jabulani ni siquiera miró a Mehmod, su mirada seguía fija en mí, aunque no sea suficiente como ex, sigo siendo el hermano que te crió. Sidra, ni siquiera pudiste decírmelo. No pude evitar burlarme. Mehmod lo entendió al instante y habló por mí. CEO Jabulani, la amiga de la infancia que admitiste tener ahora es tu esposa legal, no mi esposa. Deja de poner etiquetas a mi esposa. De lo contrario, cuando tu esposa venga llorando diciendo que robé a su amiga de la infancia, volverás a culpar a mi esposa. Al escuchar a Mehmod referirse a mí como mi esposa una y otra vez, Jabulani apretó los puños con más fuerza. Me preocupé de que la situación se intensificara, así que apreté la mano de Mehmod. No satisfecho, Mehmod agregó, aunque los estándares de mi esposa para un compañero son simples, hay una regla, un hombre que no conteste sus llamadas de emergencia es inaceptable. Finalmente, Jabulani, ya irritado, rugió, cállate. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura. Inmediatamente me puse frente a Mehmod, y el husky comenzó a ladrarle ferozmente a Jabulani. Escribí rápidamente unas líneas en mi teléfono y giré la pantalla hacia Jabulani. La regla que estableciste era que solo puedo decir una frase por hora. Y él, por cada palabra inútil que tenga que decir, aprenderá lenguaje de señas. No importa lo despacio que señale, él esperará con una sonrisa, luego hablaremos en lenguaje de señas toda la tarde. Jabulani, tú diste caridad. Él da respeto. Nunca podrás igualarlo. Jabulani leyó cada palabra despacio, y su enojo gradualmente se convirtió en tristeza. Finalmente, sus ojos recorrieron los dedos entrelazados de Mehmod y míos antes de alejarse, derrotado, del hospital de mascotas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un suspiro de alivio. Ver los ojos de Jabulani, tan rojos de furia, era aterrador. Parecía capaz de matar a Mehmod, y eso me asustó profundamente. Después de todo, su trasfondo era poderoso, y realmente podría perder el control. Recordé en la secundaria cuando un chico me acosó y Jabulani lo golpeó casi hasta matarlo. Mehmod, en cambio, parecía impasible. Revisó mi muñeca donde Jabulani me había agarrado. «Esposa, ¿estás bien? Ese bastardo te hizo daño». Negué con la cabeza. Mehmod se agachó, dirigiéndose al husky. «Buen chico, gracias por ayudarnos antes, te daré una comida extra esta noche». Su tono serio al hablar con el perro me hizo sonreír involuntariamente. Cuando me vio finalmente sonreír, sus ojos se iluminaron y abrió los brazos para abrazarme. «Esposa, la forma en que me defendiste antes fue tan genial». Este abrazo no tenía segundas intenciones, solo consuelo y protección. Era tan cálido que sentí ganas de llorar. Abracé a Mehmod con fuerza,
mis lágrimas empapando silenciosamente su abrigo. La felicidad que quería era realmente simple. Esto era suficiente. Jabulani no sabía cómo condujo de regreso a casa. El motor se apagó, pero no salió inmediatamente del auto. En cambio, se quedó solo en el asiento del conductor, encendiendo un cigarrillo que no fumaba desde hacía mucho tiempo. Las palabras que Sidra había escrito en la pantalla, apenas las miró, pero parecían haberse grabado en su mente. Le seguían recordando, una y otra vez, lo equivocado que había estado. Recordó cuando Sidra era pequeña, ganando un concurso de arte y mostrándole orgullosa su certificado, con los ojos brillantes. Él solo respondió con un despectivo «no está mal». Hubo innumerables momentos similares después de eso, cuando la pequeña Sidra compartía emocionada sus historias, pero él siempre la ignoraba, diciéndole que perdía su tiempo, pidiéndole que no se molestara, que no incomodara. Caridad. Sidra no había estado equivocada. Pero ahora, quien necesitaba caridad era él. Jabulani dio una calada profunda a su cigarrillo, el humo le irritó los pulmones y tosió incontrolablemente. Una vez que el ataque de tos cesó, levantó la mano para cubrir su rostro, sintiendo la humedad fresca entre los dedos. Sidra había sido tan obediente, lo suficientemente obediente como para ser ignorada repetidamente por él, soportando, una y otra vez, sus demandas de que cediera. Fue él quien, con sus propias manos, empujó a esa chica, cuyo mundo giraba a su alrededor, hacia los brazos de otro. Era un maldito bastardo. Pero ¿cómo podía Sidra, que lo había amado tan profundamente, enamorarse de otro? La Sidra que siempre lo seguía como una pequeña sombra, con ojos y corazón solo para él. La Sidra que había soñado con ser su novia desde la infancia. ¿Cómo podía, caer en los brazos de otro? ¿Escucharía a ese hombre común sus tonterías? Jabulani se burló para sí mismo, era eso algo que no podía hacer. Cuando tomó por primera vez la sucursal en la ciudad H, rodeado de enemigos, con la presión aumentando como una montaña, había sido demasiado impaciente, demasiado ansioso por mostrar resultados, por eso había sido tan severo con Sidra. Ella quería ser escuchada, ser valorada, ¿qué era tan difícil de eso? Él podía simplemente cambiar. Mientras corrigiera sus viejos errores, mostrara más paciencia, la tratara mejor y le diera todo lo que alguna vez anheló, eventualmente ella volvería a él. Después de todo, tenían 22 años de sentimientos entre ellos. Después de todo, ella lo había amado tanto alguna vez. Un veterinario común, no tan guapo, no tan rico como él, nunca perdería contra ese tipo. Al llegar a casa, Jabulani siguió sentado fumando. Bader retrocedió, oliendo fuertemente a alcohol. Se burló, «Oh, Jabulani, ¿por qué hoy no fuiste a tu primer amor a adularla?» Jabulani aplastó su cigarrillo, su voz fría como el hielo. «Mi abogado se pondrá en contacto mañana sobre el divorcio. Prepárate». ¿Divorcio? Bader estalló en risas, como si acabara de escuchar el mejor chiste. «Jabulani, ya no puedes seguir fingiendo. Siempre quisiste divorciarte de mí, pero no podías soportar perder los beneficios ligados a nuestras familias. Ahora que hay alguien más cerca de ella, entras en pánico». Jabulani se levantó, su repulsión completamente evidente. «Te divorciaré este año, sin importar si Sidra regresa o no». Las llamadas constantes y mensajes acosadores, interrumpiendo reuniones importantes, las borracheras y el juego, ya tuve suficiente de ti. De repente, Bader agarró un cenicero de cristal de la mesa de café y lo rompió en el suelo, los fragmentos esparciéndose. «Sí, no soy tan educada como Sidra, no soy tan correcta ni inteligente, y a todos les gusta ella». ¿Y qué? Yo gané, ella fue expulsada por mis padres, luego por ti. Jabulani, no creas que no lo sé. Después de que Sidra se fue por 4 años, ¿has estado yendo a esa tienda de dumplings en la ciudad oeste? ¿Para quién lo haces? Ella se abalanzó, empujando violentamente a Jabulani, su rostro perfectamente maquillado torcido por la ira y el alcohol. «Ahórrame, ¿crees que Sidra preguntará al jefe por tu amor devoto y casto hacia ella cuando regrese?» «Te lo diré,
en el momento en que decidiste casarte conmigo y humillarla, ella nunca volverá a ti. Todo el mundo piensa que Sidra es tu pequeña mascota, pero yo creo que tú eres el que lo es, eres el que no pudo tenerla, el patético que solo puede felicitarse en secreto. Basta, cállate. Jabulani volteó la mesa de café frente a Bader. Sus palabras habían perforado el último velo de autoengaño que le había levantado. Bader jadeó cuando la mesa de café la golpeó, pero aún gritó: hiciste que ella me diera el compromiso, hiciste que me diera el vestido de novia, colgaste su llamada cuando más te necesitaba. Jabulani, tú eres quien la empujó lejos, y ahora actúas como si te importara, crees que si te divorcias de ella, aceptará, sueña, te lo mereces. Van. Otro jarrón se hizo añicos en medio de su alocada arenga. Jabulani miró a la mujer frente a él, semejando a una loca, y luego al caos a su alrededor. Una ola de tristeza aplastante lo abrumó. Soltó el jarrón que tenía en la mano, arrastrando los pies mientras se giraba y salía por la puerta. ¿En qué estaba siquiera soñando? La Sidra que solía aferrarse a él, la Sidra que lo veía como su mundo entero, se había ido hace mucho. Fue su culpa. Estaba arreglando un Golden Retriever cuando los carillones tintinearon suavemente. Miré hacia arriba y vi a Bader entrar sosteniendo un cachorro pequeño en sus brazos. Sidra, escuché que abriste un hospital de mascotas, así que vine a ver el negocio. Hice señas al asistente para que se adelantara a recibirla y me retiré silenciosamente a un lado para organizar el botiquín, sin querer tener interacción con ella. Bader se sentó en la sala de espera, con los ojos escaneándome con malas intenciones. Después de la sesión de aseo de la mascota, de repente jadeó. Mi broche ha desaparecido, era un regalo de cumpleaños de mi esposo. Ese broche se subastó por 5 millones. La enorme suma llamó la atención de otros clientes en la tienda. El personal y yo comenzamos a buscar rápidamente, pero después de una búsqueda infructuosa, Bader me miró: Sidra, solo estábamos nosotros aquí. Ese broche es muy caro, sé que estás acostumbrada a la vida antigua, pero aún así, 4 años habían pasado, y ella no había madurado en absoluto. Manteniendo el rostro impasible, llamé a la policía para reportar la situación y revisé las grabaciones de seguridad. El metraje mostraba claramente que desde el momento en que entró hasta que afirmó haber perdido el broche, me había mantenido cerca del botiquín y nunca me acerqué a donde ella estaba. Tampoco el asistente mostró comportamiento sospechoso. Aunque el metraje no mostraba la ubicación del broche directamente, era suficiente para probar mi inocencia. Tomé mi teléfono, escribí un mensaje y luego reproduje la grabación de voz. Aquí solo tratamos animales, no tus problemas psicológicos. Si tienes paranoia, deberías ir a un hospital especializado. El rostro de Bader se puso rojo brillante. En ese momento, la puerta de la clínica se abrió, y Jabulani entró apresuradamente, obviamente avisado. Cuando Bader lo vio, de repente se enfureció y levantó la mano hacia mí. Justo cuando estaba a punto de bloquearla, una figura cálida se puso frente a mí. Mehmod, que aparentemente había salido del quirófano en algún momento, agarró firmemente la mano de Bader. Jabulani se congeló, su mano suspendida en el aire, su ira girando hacia Bader, su rostro oscureciéndose. No tienes suficiente vergüenza, vete a casa. Bader perdió por completo el control, señalándome y gritando: ¿qué tiene de vergonzoso yo? Ella es la amante. Desde que regresó, has estado obsesionado con ella, y ahora quieres divorciarte de mí por ella. Sidra, fuiste tú quien lo sedujo, ¿verdad? Ya me has robado 20 años de mi vida, y ahora quieres robar mi matrimonio también. Jabulani gritó con severidad: Bader. Nos divorciamos porque ya tuve suficiente de ti, no tiene nada que ver con Sidra. ¿Cómo no tiene nada que ver con ella? Ella gritó. Si ella no hubiera regresado, una señora con un gato ragdoll no pudo evitar interrumpirla. Desde el principio, no creímos que Sidra te robara nada. La semana pasada encontré un gato callejero casi muerto, y Sidra se quedó despierta toda la noche para salvarlo, cubriendo todos los gastos. Sidra no es una persona codiciosa ni mala. Así es, intervino otra señora mayor con un corgi, esa pareja joven es muy cercana, van a todas partes juntos.
Si no puedes mantener a tu esposo, no culpes a los demás. Exacto. De verdad todos en el mundo tienen los ojos puestos en tu esposo. ¿Quieres ser una esposa mimada? Vuelve a casa y deja a las otras chicas en paz. Los clientes hablaron a mi favor uno tras otro. Bader, abrumada y desesperada por discutir, fue arrastrada por Jabulani, quien le cubrió la boca para detenerla. La batalla de divorcio entre Jabulani y Bader causó gran revuelo en la ciudad. A lo largo de los años, Bader se había vuelto una influencia algo famosa mostrando su riqueza, y ahora acusaba salvajemente a Jabulani de abuso emocional y me culpaba por la ruptura de su matrimonio. El equipo de relaciones públicas de la familia de Jabulani trabajó incansablemente para eliminar los temas de tendencia, pero las huellas digitales no se borran tan fácilmente. Ambas familias, Jabulani y Sidra, rompieron completamente los lazos, destrozándose mutuamente. Las acciones de la familia Jabulani fluctuaron salvajemente, aunque les doliera, estaban decididos a cortar la relación con la familia Sidra. En medio de la tormenta, Mehmod y yo vivíamos en paz. Al principio, algunas personas trataron de indagar sobre mi historia de amante, pero después de investigar, descubrieron que Bader fue quien inicialmente se entrometió. Más investigaciones revelaron fotos de Mehmod y yo rescatando animales salvajes en la sabana africana, y ahora fotos de nuestro pequeño hospital de mascotas salvando animales callejeros. Inesperadamente, nos convertimos en los mayores ganadores de esta farsa. No solo recibimos elogios de los internautas, sino que nuestro negocio de hospital de mascotas también prosperó. Después de que la tormenta se calmó, Jabulani vino nuevamente al hospital de mascotas, su rostro mostrando claros signos de agotamiento. Sidra, lo siento, te he arrastrado a esto. Negué con la cabeza. Mientras no sea abandonada por mi familia o seres queridos, tengo el valor de enfrentar cualquier tormenta sola. Además, durante este tiempo, Mehmod ha estado a mi lado, y los pequeños animales en la clínica me dan consuelo constante. Ya no soy la Sidra que una vez colapsó sola en un charco de sangre. He divorciado a Bader, todo está resuelto. Puedo escuchar todo lo que dices, puedo hacerlo. Ya he comenzado a aprender lenguaje de señas, tú. Golpeé fuertemente el cepillo de mascotas, mi mirada fría mientras miraba a Jabulani. Él se detuvo, y el resto de su frase quedó sin pronunciar. El silencio llenó la pequeña habitación, una tensión entre Jabulani y yo que nunca antes había existido. Desde la infancia, mientras estuviera a su lado, nunca hubo un momento de silencio. Parecía incapaz de tolerar el frío de mi silencio, y después de un breve momento, tomó una llamada y se fue apresuradamente. Jabulani, entonces resulta que puedes sentir cuán doloroso puede ser la indiferencia. Entonces, ¿por qué me trataste así en aquel entonces? Bajé la cabeza y comencé a cepillar nuevamente el pelaje del perro. Esta vez, la prueba trajo una sorpresa inesperada. Después de confrontar el pasado, mi terapia había progresado, y de repente recuperé mi capacidad de hablar. Aunque mi pronunciación era extraña al principio, Mehmod solo escuchó una sílaba y se puso tan feliz que empezó a llorar. En los 4 años que lo había conocido, era la primera vez que veía al hombre que siempre sonreía llorar. No podía encontrar palabras para celebrarlo, sus labios temblando llorando continuamente. Le limpié las lágrimas, tratando de consolarlo. A partir de ahora, puedo charlar contigo. Jabulani estaba ocupado con asuntos de la empresa y no apareció de nuevo hasta una semana después, sosteniendo un regalo en la mano. Antes de que pudiera hablar, aclaré mi garganta y con una voz todavía un poco ronca, dije, Jabulani, no regreses otra vez. Él se congeló en su lugar, mirándome sorprendido, y sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Tú. Tragó un sollozo, Sidra, puedes hablar de nuevo, eso es genial. Lo miré con calma y continué, Jabulani, deja de hacer estas cosas vergonzosas. Tengo un esposo. Mehmod y yo somos solo 2 personas ordinarias. No podemos soportar las manipulaciones repetidas de tu familia adinerada. ¿Quieres que pierda mi voz otra vez? Al final de mi frase, Jabulani, que había intentado hablar y tratar de ganarme de nuevo, vio que la luz en sus ojos se apagaba por completo. Después de un largo silencio, finalmente habló.
Sidra, resulta que escuchar tu voz es algo tan alegre. La gente da las cosas por sentadas y luego deja de apreciarlas. Esbozó una sonrisa autocrítica, su voz llena de amargura. Realmente es mi culpa. La felicidad que estaba al alcance de la mano, la empujé lejos con mis propias manos. Mientras puedas sonreír como antes, despreocupada y feliz de hablar, entonces no importa que quien te escuche compartir todos tus buenos momentos no sea yo. Te deseo felicidad. No respondí. Solo bajé la cabeza y continué cepillando suavemente al gato ragdoll en mis brazos. Él ronroneaba contento. Los carillones tintinearon suavemente y Jabulani se fue. Mi vida ahora avanzaba a un ritmo estable y feliz. El trabajo en el hospital de mascotas era ocupado pero gratificante, y teníamos otro amante de los animales parlanchín en la clínica. Sentía que estaba compensando los 4 años que no pude hablar, hablando todo el día hasta que mi lengua se secaba. Tomé el agua que Memod me entregó y sonreí mientras bebía un sorbo. Esta vez, nadie volvería a encontrarme molesta.